Jesús fue el último sacrificio. Aquí estoy hablando con mi hermano Valentín. Valentín, ¿cómo te va, mi hermano? Buenos días, estamos a un minuto de que sea tarde aquí donde estoy. Ah, Yo qué estoy muy bueno. bien, hermano Johanan, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando de ese tópico hoy de Jesús si fue el último sacrificio perfecto, el sacrificio humano perfecto. Así que mi hermano Valentín tiene ciertas preguntas, ciertas ideas que quiere exponer y vamos a estar discutiéndolo entre los dos. Un video corto, pero creo que vale la pena entender. El camino de la Torah es el camino correcto, la senda antigua. Así que, mi hermano, por favor. Sí, claro, me había parecido interesante porque esto es algo muy propio del cristianismo. Hace unos días en un chat estaba hablando con una compañera y ella había mencionado de que le sorprendió mucho que había mencionado, por ejemplo, Lick Levy, ¿Sí? que los apóstoles habían hecho sacrificios. Ujú. Y eso es un poquito contradictorio porque en el cristianismo enseñan que Jesús fue el último sacrificio, fue el sacrificio perfecto. Mm. Entonces no se necesitan más sacrificios porque a eso vino Jesús. Jesús vino a limpiar los pecados de toda la humanidad con su muerte. Entonces Jesús fue el último sacrificio. Ujú. Pero es contradictorio que los mismos apóstoles en el siglo I están haciendo sacrificios. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar y decir que ellos, por lo menos ellos, no creían eso. Eso tendría que ser una doctrina posterior, ya Sí. que en el libro, en el texto en donde se menciona esto es en Hechos 21, 26, pero todo el contexto de Hechos 21 es de que Pablo hace muchos viajes y en el versículo 10, en el versículo 18 nos dice que se encuentra con Santiago, o aquí le mencionan Jacob, Mm. Jacobo, perdón, Jacobo tendría que ser Santiago, uno de los apóstoles de Jesús, y Mm. se encuentra con Santiago y con varios ancianos. Cuando decimos que son varios ancianos, se refiere a varias gente, pues, ya grande como discípulos de Santiago, ¿verdad? Que probablemente sean judíos y son ancianos, o sea, ancianos no en el concepto malo, como de que no tienen autoridad, sino ancianos como gente sabia, ¿verdad? Ujú. Alguien más grande, más experimentado, alguien más grande, alguien que conoce más la Torah. Entonces se encuentra con Pablo, se encuentra con Santiago, y hay todo, y hay como que ese diálogo en donde le dice, Santiago le dice a Pablo, hey, la gente dice, los judíos dicen que tú estás enseñando a apostatar en contra de la Torah de Moisés. Y le dicen, para que no haya problemas, agarra estos patronas y tú paga los gastos de los sacrificios. Bueno, la palabra que se usa aquí tramposamente es ofrendas. Ujú. Entonces, y esto como que un poquito tratan de disimular los hechos, ¿verdad? Porque también en el cristianismo se enseña de que las ofrendas son diferentes a los sacrificios. Entonces, un sacrificio es matar a un animal y llevarlo al templo. Eso es lo que se enseña en el cristianismo, sacrificar a un animal y llevarlo al templo, Sí. o sacrificar al animal en el templo. Por eso Jesús tendría que ser el sacrificio el sacrificio, el último sacrificio, porque a Jesús se le mató como, uh, como a un animal, como Un el cordero cordero. de la Pascua. Sí. Entonces dicen que Jesús fue el cordero de la Pascua. Sí, así con ese hecho, limpiar los pecados de toda la humanidad. Entonces se enseña eso, que el sacrificio es matar a un animal en el templo, y ofrendas tendrían que ser otro tipo de cosas, no sé, Ujú. ofrendar dinero, ofrendar plantas, harina, lo que sea. Una ofrenda es diferente a un sacrificio, pero nos damos cuenta que aquí no nos aclara a qué se refieren con ofrendas, pero viendo la perspectiva judía, ¿a qué se refiere eso, hermano Yohanan? ¿A qué se refiere cuando dicen
los 4 nazir, llévalos y tú pagas las ofrendas de ellos. ¿Sabes qué? Varios puntos que estabas diciendo cuando hablan de ancianos. El judío generalmente no está hablando a eso en el sentido, creo que es una idea súper griega, los ancianos de Atenas, que es muy famoso, uno ha escrito sobre eso, así que me suena un poquito bien griega la idea, más que otra cosa, el panteón griego, los ancianos. En hebreo no usamos esa idea, los sabios tal vez, pero no los ancianos. Y los sabios pueden ser los ancianos, pero realmente no los llamamos ancianos. Bien, obviamente Jacob, que es interesante, que es el hermano, dije que de Jesús, ¿no? Y él está preocupado, que no están observando la Torá. Y para que le dicen Santiago, que es Jacob, él quiere que se aseguren que están viviendo bajo halajá judía, bajo la ley judía. Interesante. Y él no ve conflicto y le dice a Pablo, mira, la gente está hablando de mostrar que está viviendo bajo la ley judía. Interesante total. Hay un dicho, sí, que Pablo no era judío, pero él le quería hacer conversión. Bueno, tal vez sería la idea. Pablo no toma el voto nazareno, pero está pagando por esto, así que tal vez puede ser eso. Como sea. ¿Tú sabes por qué le dicen a Santiago, Santiago? Me estoy distrayendo un poquito, pero lo encuentro interesante. ¿Tú sabes por qué le dicen Santiago a Jacobo? Yo pienso que tratan de desligarse del judaísmo y tratan de hacer a Santiago, que aquí el texto dice Jacobo, pero obviamente que cuando alguien lee, no puede reconciliar la idea de que Jacobo es Santiago. Los que han estudiado más saben que a quien se refiere aquí es a Santiago, ¿sí? que dicen que era hermano de Jesús. Obviamente que la Iglesia Católica va a decir que era un hermanastro de Jesús, pero bueno, la idea es esa, ¿Cómo que sea? era un hermano de Jesús. Así que, pero interesante. Interesante la pregunta. Ahora, vamos entonces a denunciar, pero es interesante notar que este Santiago o Jacobo está preocupado de que la gente sospeche que no están viviendo bajo la ley de Torah, que es bastante interesante para comenzar, porque el cristianismo habla de las leyes rituales y las leyes morales, y ellos están súper preocupados, pero las leyes rituales fueron clavadas en la cruz, que es tontería total, porque este libro no está hablando de eso. Obviamente estoy escuchando un cristiano que dice que esto era un tiempo de transición. Es como inventan cosas, es admirable, increíble cómo se inventan. Pero bueno, tú has escuchado ese dicho, ¿no? Tiempo de transición o algo así. Ok. Sí, claro. Ahora, sí. El hecho obviamente que tú sabes, Deuteronomio 26, verso 16 dice que es prohibido sacrificios humanos, cada uno muere por su pecado. Ezequiel 18 habla todo eso, y también obviamente Jeremías 31, verso 29 lo habla. Que te digo lo cómico que he escuchado de cristianos de todo eso, que te lo digo pla, 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 y te lo digo bien serio, no hay sacrificios humanos permitidos por la Torá. Y hay cristianos que me dicen, te lo memorizaste, pero eso no significa que es verdad. Mazel tov. ¿Te entiendes la ridiculez del dicho? Me lo sé bien, pero estoy equivocado porque su doctrina está contraria a la Biblia. Ok. Así que bueno, tenemos el hecho de los hechos, obviamente, capítulo 21, donde Pablo dice que va a pagar por estos hombres que fueron a hacer el voto nazareno. Ahora, es interesante de varios puntos, porque como tú dijiste, y quiero hablar de eso, pero primero quiero hablar sobre el dicho que tú dijiste al final, que Jesús dice que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de la Pascua es un cordero, no un ser humano. Y quitar pecados del mundo por Pascua no tiene sentido en absoluto. Es como decir el automóvil que me está sirviendo jugos. No tiene una que ver con una cosa con la otra. El Corbán, la ofrenda que es para pecados, es el de Yom Kippur, que es 7 meses más tarde. El de Pascua es de agradecimiento. El sacrificio, la ofrenda que se hizo en Egipto, que fue la primera de Pascua, era para demostrar que la persona tenía fe en Dios y no en el Dios Canún, que era el Dios Cordero, que era paganismo, Éxodo 12:12. Y entonces descuartizamos este cordero, pintamos los marcos de las puertas, demostrando que tenemos fe en el uno. Y después se celebra por agradecimiento, así que no es para perdón de pecado en absoluto. Yom Kippur es un chivo expiatorio. Así que si fuera correcto, sería Jesús el chivo expiatorio.
pero le dicen el cordero, así que no tiene inteligencia en absoluto. Obviamente, de nuevo, Deuteronomio 26, verso 16 te dice que nadie muere por los pecados del otro. Así que destruye la idea total del sacrificio humano perfecto para el perdón de pecados. Pero bueno, así que vamos a hablar un poquito del voto nazareno. Bien, estoy buscando una cita. Deuteronomio 24, 16, lo dije mal. Ese es que nadie muere por los pecados del otro. Estaba sospechando que lo recité mal. Bien, la última vez, porque la primera lo hice correcto. Ok, así que cuando termina una persona el voto nazareno, está obligado a traer 3 diferentes ofrendas, que son korbanot. La palabra sacrificio la prestamos de las palabras paganas. Yo llevo una cosa que me cuesta, que me sacrifico para pagar, que me cuesta, para apaciguar a un Dios enojado. Esa es la idea de sacrificio de acuerdo a paganismo, no la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, la persona peca, quiere acercarse a Dios y trae un corbán, que significa un método de acercamiento, que la idea es totalmente diferente al sacrificio 100%. En México, por ejemplo, o en cualquier otra parte de Latinoamérica, en Europa, en Asia, cuando veían un Dios enojado, llevaban una persona, un animal, y lo ofrecían para apaciguar a este Dios enojado. Bien. Eso pasaba. El volcán estaba estallando, hubo un temblor, un terremoto. Llévate una persona por ofrenderla y sacrificio humano, pero la Biblia hebrea prohíbe eso 100%. Así que bueno, regreso al punto. Así que la persona que tiene el voto nazareno lleva 3 ofrendas al Beit Hamikdash, al Santo Templo. Un macho de oveja para ofrenda quemada, se llama Olá. Una hembra como Korban Hatat, que es ofrenda de pecado. Así que la ofrenda para pecado es una hembra. Así que no tendría inteligencia eso. La ofrenda para pecado, estoy hablando del sentido de Jesús siendo el cordero de pecado del mundo, sería una femenina, no un masculino. Y un carnero como Korban de Shlamim, que significa una ofrenda de paz. Así que la idea es que Pablo lleva todas estas ofrendas al templo para cada persona. Obviamente está observando la Torá. Jacobo o Santiago, que está pensando que nadie sospeche que estamos violando la Torá o la ley bíblica, porque sería equivocado, sería erróneo. Así que la idea total para la doctrina de Jesús, obviamente una idea añadida. ¿Cuál es tu opinión? Dime. ¿Algún comentario? Hermano Yohanan ha dicho muchas cosas bien interesantes, demasiado y yo pienso que este diálogo podría prestarse como para horas y horas de diálogo, pero es bien interesante que en el judaísmo la palabra sacrificio no es el mismo concepto que nosotros tenemos de la palabra sacrificio. No del todo. Por ejemplo, a nosotros se nos dice, o lo primero, fue de los primeros conceptos que escuché, y esto lo sé muy bien porque era lo que yo también predicaba cuando yo evangelizaba. Enseñaba yo que Jesús había sido el sacrificio de perdón de pecados de la Pascua. Como los judíos sacrificaron un cordero en la Pascua cuando salieron de Egipto, ese cordero sirvió para que Dios les perdonara los pecados y los ayudara a salir de Egipto, de donde estaban esclavizados. Entonces a nosotros nos enseñaban de que la sangre de Jesús, como el cordero de la Pascua, perfecto, era para que yo fuera libre de mis pecados y de una u otra forma tratar de como crear esa idea de que yo soy libre de Egipto, soy libre de mis pecados, y que Jesús servía para eso. Cuando sabemos que para el judaísmo el sacrificio, la ofrenda de Pascua, el sacrificio de Pascua, no tiene nada que ver con perdón de pecados, y la gente que no sabe judaísmo, la gente que no ha estudiado la Torá, no sabe que en el judaísmo tienen una fiesta especial para perdón de pecados, y que está totalmente lejos de la Pascua, 7 meses. De la Pesa judía, de la Pascua judía. Sí, y que no tendría que ser
no hay relación entre una cosa y la otra, pero nosotros tenemos tan impregnado ese paradigma, el cristianismo tiene tan impregnado ese paradigma de que Jesús, el Cordero Perfecto, el último sacrificio, de que no pueden entender de que el sacrificio de Pascua, el Cordero de la Pascua, no fue para el perdón de pecado de Israel en Egipto. O sea, eso es una idea que choca totalmente con toda la doctrina cristiana, porque literalmente son dos conceptos totalmente diferentes. Y no son doctrinales, son bíblicos. Cristiano. Y lo peor es que es bíblico, no doctrinal. Así que si la gente está de desacuerdo con esto, ellos están peleándose contra la Biblia, no contra una doctrina, una teología, una creencia propia. No, bíblicamente hablando. Claro, y nada tiene que ver. Por ejemplo, yo los invito a la gente a que lea Éxodo capítulo 12. En el versículo 5 vamos a tener que dice, el animal, se refiere al cordero, será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomarás de las ovejas o de las cabras. O sea, está diciendo que el animal tiene que ser una oveja, tiene que ser una cabra, y nos está dando dos datos aquí nos da 3 datos, de que tiene que ser una oveja o tiene que ser una cabra, y que tiene que ser sin defecto, y que tiene que ser de 1 año. O sea que si nosotros nos basamos literalmente a lo que dice el texto, ya Jesús no podía ser el Cordero de la Pascua por 3 cosas, porque no era una oveja y no era una cabra. Jesús no era un animal. Entonces, Jesús no era un animal, Jesús era un ser humano. Jesús ya no podía ser el Cordero de la Pascua. Jesús no puede ser el Cordero de la Pascua porque no tiene 1 año cuando lo sacrifican. Si nosotros nos basamos a lo que dice el texto del Nuevo Testamento, nos enseñan que Jesús murió en el año 33 y Jesús murió a la edad de 33 años. Yo sé que esto podemos discutirlo, si fue 31, si fue 30, si fue 28 años, podemos discutirlo, pero digamos que esto es lo que se enseña, que murió a los 33 años. Ya estaba viejo, ya estaba hecho. De la Pascua porque ya tenía 33 años. Aquí el texto nos dice que tiene que ser un macho de 1 año. Entonces ya no puede ser el Cordero de la Pascua. Y luego nos dice que el Cordero no tiene que tener ninguna mancha, y esto se dice mucho en el cristianismo. Jesús no tenía pecado y no tenía ninguna mácula. Una mácula se podría decir como un desperfecto, una mancha, como algo malo. No podía tener. Tener una cortada ya se puede tomar como una mancha, ya se puede tomar como un defecto. Entonces, si Jesús fue un judío y al octavo día, como lo enseña la tradición judía, tiene que ser circuncidado, Jesús ya tiene una cortada porque ya fue circuncidado. Ya no tiene ya tiene una mácula, ya tiene una cortada, ya tiene una mancha, digamos. Ya no es sin defecto, ya no es sin mácula. Jesús, por nada puede encajarse como el Cordero Perfecto. No tenía 1 año, no era una oveja, no era una cabra, y sí tenía manchas. No era de que no tenía defectos. Pero inclusive argumentando un poquito más, que digamos que la circuncisión, eso venía porque era la ley, pero le pusieron la corona de espinas, le pegaron latigazos, seguro le pegaron le faltaban dientes, tenía las costillas rotas, estaba en mal condición cuando lo fueron a clavar. Y obviamente la Biblia dice, maldito el que muere colgado, y obviamente Jesús murió colgado como un cuadro en la cruz. Los sacerdotes no fueron los que lo colgaron, fueron los romanos. La cruz no era un altar, Jesús no era un animal. Dios prohíbe el sacrificio humano. Es que es ridiculez lo máximo. Disculpa. Tiene toda la razón. Yo me estaba pegando a lo que dice el texto 12 de Éxodo capítulo 12, versículo 5, pero es verdad. Jesús, antes de que muriera, antes de que fuera el sacrificio, como dice la doctrina cristiana, pues nos dice los textos que le dieron una golpiza. Lo clavaron, le clavaron sus palmas, le clavaron los pies. Dice que fue golpeado brutalmente.
ya no podía, ya tenía muchas manchas, digamos, ya la corona no de servía como el animal. la corona de espinas suficiente. El animal, mire, el animal cuando se mata con compasión que no sienta dolor, con un cuchillo súper filoso. Jesús sintió todo el dolor posible porque le estaban pegando por el ataque terrorista que hizo el mismo día, el día anterior, perdón. Así que bueno, estaban enojados, estaban que mira, siendo los ejemplos a Jesús por su ataque terrorista en el templo. Así que bueno, no le fue bien. Cómicamente, disculpa que me estoy extrayendo. Isaías 53, el pasaje prohibido, te dice que este animalito, de acuerdo a Isaías 53, que se trata de Israel, dice que va a ir calladito al matadero. Pero literalmente Jesús habló un montón, dijo 5 diferentes cosas, de acuerdo a la Biblia cristiana. Una se pone a gritar, ¿por qué me abandonaste? El otro, tu mano comiendo mi espíritu. Él dijo varias cositas, así que esa idea de Isaías 53 que le toca a Jesús, no le tocaría porque habló mucho, pero bueno, me distraje, disculpa. Sí, yo recuerdo mucho, voy a tratar de no salirme del tema, pero recuerdo mucho que en el libro de Malaquías ¿sí? Cuenta cómo Dios está enojado con el pueblo de Israel porque están haciendo las cosas mal y llevan de ofrendas animales ya no perfectos. Llevaban animales ciegos, animales con una patita lastimada, o animales enfermos o muy flacos, y Dios ahí se nota su molestia en decirle, ¿por qué me traen estas ofrendas? Vayan y denle estas ofrendas a sus otros dioses, a ver si sus otros dioses les parece bien, por todo lo que estaba haciendo mal Israel cuando ya habían caído en idolatría. Pero es un punto interesante de cómo Dios pide un animal perfecto, sí, y Jesús ya no podía ser ese animal perfecto. Y usted también había dicho lo del voto nazareno. Me gustaría que la gente entendiera, voto nazareno no era alguien que hiciera el voto nazareno no era una obligación, era alguien que lo quería hacer. Y ya cuando tenía que llevar a la oferta sacrificios o una ofrenda, es obligatorio llevar animales al templo. Y es obligatorio. Y es obligatorio. Sí, y es bien interesante. A mí me gustaría que la gente leyera Hechos 21, 18. Esto va dirigido para la gente cristiana o para los mesiánicos que están todavía bajo la doctrina cristiana. Dese cuenta que en el versículo 18 dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Aquí se está refiriendo a Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Me voy a brincar un poquito rápido al versículo 21. Los invito a la gente que lean todo el capítulo 21. Está hablando de los viajes de Pablo, pero estamos tocando puntos importantes para no estar aquí y tener un video de 7 horas. Sí. En el versículo 21 dice, pero se les ha informado que en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Versículo 23, vayámonos más rápido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Aquí está hablando del voto nazareno. Claramente aquí no es tan claro, pero la gente que pudiera entender un poquito, la gente que tiene el contexto de la Torá, la gente que ha estudiado la Torá, podemos saber a qué se refiere esto. Versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos. Cuando dice paga sus gastos, se refiere a paga sus ofrendas, para que se rasuren la cabeza, típico del voto nazareno, rasurarse la cabeza. Por eso decían que Jesús tenía el voto nazareno, porque tenía el cabello largo, el nazareno no se cortaba el cabello. Sí, pero es un error de Grecia. La estatua de Jesús con pelo largo es Zeus, pero bueno, no importa, continúa. La estatua de Zeus. Es lo que tratan de enseñar para decir que cuando dicen que Jesús de Nazaret, no se referían a Jesús de Nazaret, sino a Jesús el Nazareno, porque la profecía decía que Jesús tenía que haber nacido en Belén, y la idea es de que dicen que Jesús nació en Nazaret. Entonces dicen, no, es que no era de Nazaret, sino era Jesús el Nazareno. Como dice la Escritura, como dice la Escritura, y no existe Escritura, pero bueno. Tratando de reconciliar todo esto, pero bueno, versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos
y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, o lo que tenía que hacer un nazir, lo que tenía que ser alguien que tenía el voto nazareno. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Interesante que en el versículo 26 Pablo dice, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres. Recordemos que en el versículo 21 nos habla de cuatro judíos con el voto nazareno. Estamos aquí hablando de que estos 4 hombres van a pagar una ofrenda por el voto nazareno. Parte de esa ofrenda es rasurarse la cabeza. Bueno, parte del procedimiento es rasurarse la cabeza y llevar estos sacrificios. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aquí a nosotros se nos engaña y se nos dice ofrenda, pero no quieren decir que aquí lo que se ofrendó fueron animales. Lo que según la tradición judía, lo que la Biblia, lo que la Torá enseña, cuando dicen ofrenda se están refiriendo a lo que dice la Torá del voto nazareno, de llevar animales al templo. Y aquí es donde choca la contradicción. Aquí es donde cae la contradicción. Probablemente Jesús murió en el año 33, después de la era común, como se enseña en el cristianismo. Estamos hablando de que estos hechos ocurren antes de la destrucción del templo judío, que fue alrededor del año 70, 71, 72, dependiendo de las fechas que se manejen. Se está hablando de que estos hechos ocurrieron antes de la destrucción del templo, porque van a llevar estos sacrificios al templo judío. Entonces, esto tiene que ser un periodo entre después del sacrificio, después de la muerte de Jesús y antes de la destrucción del templo. Pero ¿cómo es que dice la doctrina cristiana que Jesús fue el último sacrificio cuando todavía hay templo y los mismos apóstoles no fueron discípulos de los apóstoles, sino los mismos apóstoles? Estamos hablando de gente de Santiago, uno de los 12 apóstoles de Jesús, y el mismo Pablo, que no conocía a Jesús, pero dice Pablo en sus cartas que él recibió esa doctrina del mismo Jesús. Entonces los mismos apóstoles llevan sacrificios al templo, pero choca esa doctrina de que Jesús fue el sacrificio perfecto y los mismos apóstoles llevan sacrificios al templo, por lo que nosotros podemos entender que en el primer siglo ni siquiera los apóstoles creían en esa doctrina de que Jesús era el sacrificio de Pascua. Esto tuvo que haber sido una construcción literaria o ¿cómo se dice?, de doctrina después. Después sí enseñaron eso. Pero en ese entonces, en ese tiempo, en el primer siglo, no se creía eso. Ni los mismos apóstoles lo predicaban, ni los mismos apóstoles lo enseñaban. Porque Pablo, quien se le puede acusar de que fue quien creó el cristianismo, ni Pablo creía eso, porque Pablo pagó los gastos. Es más de eso, para que fueran sacrificados. Léete verso 24, Hechos 21. ¿Qué es lo que dice? Tómalos contigo y purificate con ellos. O sea, Pablo también tomó el voto nazareno. Wow, sí. Así que Pablo también hizo lo mismo. De seguro le dije, porque el voto nazareno tiene que ser por años, puede ser corto tiempo. Así que Pablo mismo pagó por ellos, pero también por él. Así que, claro. Y cuando dicen paga los gastos, se refiere a comprar los animales según la Torá, ¿verdad, hermano Yohanan? Sí, y no solo eso. Los animales se tenían que pagar. Y tienen que matarse como sacrificio. Y no voy a repetir: un macho de oveja como olá, que es una ofrenda quemada total. Una hembra como korban hatat, una ofrenda para pecado. Así que no es que Jesús es la ofrenda de pecado. No creen eso y van a hacerlo. Y un cornero como korban shlamim, una ofrenda de paz. Pero son 3 animales por persona. Y Pablo va con eso, a demostrar que diga que él cree en la Torá. Aunque, de nuevo, esta historia es demasiado forzada, existió demasiados cuentos, así que es difícil a veces entender dónde se encuentra la verdad, dónde se encuentra la ficción, la verdad, ¿no? Como dicen. Pero obviamente... Sí, claro. Obviamente Jesús no fue el sacrificio perfecto, el último sacrificio, obviamente de acuerdo a la Biblia cristiana.
Sí. Obviamente esto es para decir que en la misma doctrina hay contradicciones. O sea que lo que se enseña hoy en día no es lo que se creía en ese entonces. No del La todo. gente tiene que entender que todo la doctrina cristiana fue un constructo literario que les llevó muchos años poder como crear toda esa doctrina cristiana. Pero como he dicho ayer, que dije que la Biblia cristiana tiene tantos errores a propósito, que son errores tontos. Tú no sabes la Biblia, te lo crees todo. Si tú sabes la Biblia hebrea, no te puedes creer nada de lo que dice la Biblia cristiana, por la cantidad de errores que son abrumantes. Pascua, Jesús entra en la entrada triunfal, ¿te acuerdas? Y en verdad están celebrando tabernáculo, pero es 4 días antes de la Pascua, que es 7 meses separado, que no tiene sentido. Y así son bastantes errores brutales que parecen. Esta idea, obviamente, de sacrificio perfecto humano para el pecado de los mundos, el Cordero, no tiene sentido bíblico en absoluto. En absoluto, de verdad que es bastante sorprendente. Y obviamente Dios prohíbe sacrificios humanos. Así que y Jesús no, le pegaron una pela, como tú dices, que no tiene sentido en absoluto total. Así que bueno, es terrible. Pero también un punto interesante porque te van a decir, no, era un tiempo de transición. Eso fue del tiempo del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Te lo van a decir, yo lo he escuchado. Pero pongo a pensar, de acuerdo al libro de Apocalipsis, no hay templo. De acuerdo al libro de Ezequiel, hay templo. De acuerdo al libro de Ezequiel 40 hasta el final, regresan los sacrificios. De acuerdo al libro de Apocalipsis, ya no hay sacrificio, porque el Cordero está ahí, todas esas ridiculeces doctrinales, mitológicas, pero obviamente solo un libro puede estar correcto, los dos no pueden estar correctos. No se complementa Ezequiel y Apocalipsis en absoluto, son contradictorios. Lo mismo está con Zacarías contra Apocalipsis, Malaquías contra el libro Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia hebrea están en contra de la Biblia cristiana en absoluto, porque contradice la Biblia cristiana todo lo que dice la Biblia hebrea. Sacrificio humano. Inclusive tú sabes, Jeremías 31, verso 29, nadie muere por los pecados del otro, y entonces el Eterno trae el Brit Hadashah, el nuevo pacto, que es en la era mesiánica. ¿Y qué es lo que es el nuevo pacto? El Eterno va a escribir sus leyes en nuestros corazones. ¿Cuáles leyes? La ley de Torah, la ley de Moisés. Qué bueno, es ridículo, contradictorio. Palabras finales, mi hermano. Sí, no, a mí me gustaría que la gente hiciera una reflexión y que esto que se ha dicho, que traten de entenderlo y que no me crean a mí, que no le crean a usted. Vayan a los textos, vayan a los textos y traten de entender lo que dicen los textos. Lo más curioso de esto es de que hay algo que dice mucho esto es un paradigma bien fuerte en el cristianismo, que dice que, por ejemplo, cita en Juan 14:6, donde dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Si Jesús es la verdad, ¿por qué se tiene que mentir tanto en el Nuevo Testamento para forzar la doctrina? Porque pregúntense ustedes si lo que se ha hecho es verdad o es falso. Ustedes vayan y investiguen, pregunten y vean lo que se refiere Hechos capítulo 21 y vean a qué se refiere y qué está tratando de decir. Dense cuenta
que les han estado mintiendo, los han estado engañando. Por favor. Eso es lo que Jeremías 31, Jeremías 16 dice que las naciones van a decir que nuestros padres heredaron mentiras. Eso es lo que tienen que darse cuenta. Le dieron un montón de mentiras que no tienen solución. En verdad es sorprendente. Y obviamente te dan chantajes. Si no aceptas su idolatría, te vas al infierno. Y si cuestionas su idolatría, el pecado imperdonable, que de los 613 mandamientos, que existen prohibiciones y existen afirmaciones, de los 613, no existe el pecado imperdonable. Eso es una mentira, chantaje, que se inventó la Biblia cristiana para no cuestionar sus mentiras. Sí, otro dato bien interesante, eso está en Marcos 3:29, donde dice, cualquiera que blasfemara en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y nosotros sabemos que hay 613 mandamientos en la Torá, y ninguno de esos 613 mandamientos en la Torá menciona algún tipo de mandamiento de esos. Y es algo bien curioso, y una vez escuché esta pregunta de Cabalión y que a mí me impactó mucho. Se le pregunta a los cristianos, todos esos judíos que murieron, que sufrieron en el Holocausto, ¿dónde están esos judíos? Y nadie quiere responder esto, nadie quiere contestar esta pregunta, pero ellos no la quieren contestar, pero la respuesta es esta. Ellos se están pudriendo en el infierno según el cristianismo, y esto puede chocar. ¿Por qué? La única razón es porque no aceptaron a Jesús como su Salvador. ¿Qué clase de Dios es aquel que condena a su pueblo, que guarda su Torá, pero al mismo tiempo, por no aceptar al Mesías, según el cristianismo, ese pueblo está ardiendo en el infierno por no haberlo aceptado? ¿Qué tipo de lógica es esa? Pero te arruino la lógica peor. Vamos a hacer un hoyo más grande en la falta de lógica. Por 4000 años, nadie, absolutamente nadie necesitaba a Jesús. De repente viene Jesús y ahora lo necesitamos. Ridículo total. Abraham no creía en Jesús. Metushelach no creía en Jesús. Enoch no creía en Jesús. Adán no creía en Jesús. Abraham no creía en Jesús. Moisés, nadie, absolutamente. Y de repente viene que no cumplió una profecía mesiánica para aclamarse Mesías, mucho menos un Dios encarnado, que eso es mitología. Y ahora, si no cree en este chantaje, si tú lo cuestionas porque es el pecado imperdonable, entonces te vas al infierno. Pero por 4000 años, nadie, absolutamente nadie, obviamente la gente de Nínive, ellos nunca fueron al templo, nunca hicieron un sacrificio, hicieron arrepentimiento. ¿A quién? A Dios. Dios los perdonó. El que me diga que no, está equivocado. Obviamente mi favorito rey, el rey Menashe, el rey más malvado de todo Israel, en un calabozo en Babilonia hizo arrepentimiento sin Jesús. Entonces es ridículo lo que me dicen, que para mí lo más importante de la Biblia es la congruencia. Lo más importante, por 4000 años no necesitamos Jesús. ¿Para qué lo necesitamos ahora? Especialmente cuando no cumplió una profecía mesiánica, no vino de Judá, David, Salomón del lado paterno, ergo no fue Mesías, ergo no fue nadie, fue el falso profeta con ojito en las manos, Zacarías 13, falso profeta que hace milagros y maravillas, el falso profeta que vino a perseguir al pueblo de Israel, cambiar las leyes, cambiar el calendario. Ese fue Jesús. Es el falso profeta total, el que no tenía deseo de mujeres, como dice Daniel 11. Literalmente el falso profeta, porque no cumplió absolutamente nada. Ahora, ¿por qué Dios permite el falso Mesías primero? Jesús, Yeshua HaMashiach, para darnos libre albedrío. Escoge lo que dice la Biblia y ejercita fe, o escuchar esta mentira y te dejas desviar por las mentiras y escoges otro camino. Pon tu fe en el Creador. Eso es lo que Dios quiere, los 10 mandamientos. Yo soy Hashem, tu Dios. La Biblia cristiana, pon tu fe en el autor de la qué sé yo qué, y comienzan a inventarse y te desvían al camino de Roma, que es de Yeshua, de Jesús. No, gracias. Idolatría total. Por 4000 años nadie necesitaba a Jesús para sacrificio perfecto. Ahora nos vienen con un cuento nuevo. Cuando la era mesiánica, inclusive Ezequiel 40 hasta el final, 48, habla del tercer templo. Ezequiel 45 y 46 habla del príncipe, que es el Mesías. Él y sus hijos llevan sacrificios al templo. Eso está en la era mesiánica.
cuando en el libro de Apocalipsis no hay templo? ¿A quién le vas a creer? ¿Me entiendes? La falta de lógica en verdad es abrumante. Abrumante. ¿Finales palabras, mi hermano? Claro. No, ya, si no, aquí no terminamos nada. Le invito a la gente que revise estos textos que se han mencionado y que por favor no se ofendan, pero yo sé que a veces la verdad duele mucho, pero bueno, esta es la importante. Verdad fría y cruda. Para ellos es fría y cruda, para nosotros sabe ¿cómo se dice? Sabe a libertad, sabe a mundo venidero, sabe el mundo venidero. Mucho, pero sí, pero ojalá que yo sé que es muy difícil quitarse todos estos paradigmas cristianos, pero revisen sus textos, investiguen sus propios textos y encontrarán que hay demasiados errores, demasiadas contradicciones, y no son menores, son contradicciones que derrumban toda la doctrina cristiana, toda la teología cristiana. Sí, que entonces, los invito a que traten de buscar la verdad. Lo invito a todos los que todavía creen en la idolatría de Roma, que vengan frente al altar a aceptar el reino de Hashem y abortar la idolatría de Roma. Hashem, su Torah, es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino a Dios y la era mesiánica. La idolatría de Roma no tiene futuro. El libro de Abdías y todos los profetas hablan del fin de Roma. Este es el exilio que nos encontramos, de acuerdo a Daniel. El exilio de Roma viene al final, que Roma es el camino de Jesús, la Biblia cristiana. Te llamo al altar a aceptar a Dios como el único. Así que no se olviden, créeme que vos, si aceptás a Hashem como tu único Dios, aborto idolatría hoy. Muchas gracias, hermano. Que Hashem te cuide, te bendiga. Besat Hashem, escuchamos noticias para ti y para todo el pueblo de Israel. Shalom Aleichem todos. Kol Tuv.